de estos espacios recuperados es el Parque Lineal sobre Viaducto. ¿Usted ya lo conoce? Bueno, pues acompáñeme a visitarlo. En medio de una de las principales avenidas de la capital se encuentra el Parque Lineal Viaducto Ecoducto. Se trata de 1.600 metros que fueron recuperados sobre el camellón de Viaducto Río de la Piedad. Por el momento se ha inaugurado solo la primera etapa de esta obra. Ecoducto beneficiará a cientos de personas que diariamente transitan por esta gran avenida. Estaba tapado, estaba todo ahí, había bardas a los lados, estaba feo. Bueno, estaba verde, pero no se podía transitar. Y bueno, ahora me tocó sacar a la perra del trabajo y vine a darme una vuelta. Tan bonito, ¿no? No, pues estaba feo. Bueno, puros vaguitos. Creo que es un lugar era desperdiciado. Para irme caminando al trabajo, yo trabajo aquí cerca y tengo que estar esquivando los carros. Y luego aquí para cruzar se pone horrible en Medellín el tráfico, no te dejan pasar. Y así pues más rápido y bonito, porque eso de ver cosas, unas plantas verdes, pues ya es otra cosa. En el primer tramo se han instalado recipientes para captar el agua del subsuelo. En el segundo, que va de Insurgentes a Avenida Coyoacán, se observan jardines que son regados con el agua saneada del primer tramo. Se distribuirán 50,000 ejemplares de plantas, 8 biodigestores y 4 humedales para el tratamiento del agua, lo que permitirá la reducción de 50 toneladas de carbono emitidas a la atmósfera al año. Cuenta con conexiones trifásicas y USB, así como una semaforización para un paso seguro de una sección a otra y estacionamiento para bicicletas. La entrada es libre las 24 horas del día. Los accesos son sobre Viaducto en los cruces con Insurgentes, Coyoacán, Medellín y Cuauhtémoc. El Parque Lineal es ideal para descansar o probar un refrigerio en las bancas que se encuentran a los costados, así como para pasear a nuestro perro. Actualmente se lleva un 95% de obra civil. En la segunda etapa concluirá el tramo de Avenida Coyoacán, donde se colocará un museo de plantas acuáticas y una sección de chinampas, y de Medellín a Cuauhtémoc se colocará un espejo de agua. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.